Vamos a ver qué hay de nuevo en la versión 15 de GNexus con respecto al GNexus Server. Para aquellos que no estén familiarizados, vamos a comenzar haciendo una breve introducción. El GNexus Server es una parte integral de la plataforma GNexus y es una herramienta fundamental para facilitar la colaboración y el trabajo en equipo. Básicamente, el server se encarga de automatizar todo el proceso de integración de conocimiento, y es decir, que la complejidad de consolidar el proyecto se reduce a simples tareas de enviar al server o recibir del server los nuevos aportes o el código que cada miembro del equipo va generando. El servidor va generando la solución completa que resulta de la consolidación de todas esas partes, es decir, del código que va escribiendo cada miembro del equipo. Y representa también la única fuente de verdad, es decir, si nos preguntamos dónde está la versión correcta del código, la respuesta siempre es en el server. Adicionalmente, permite que los integrantes del equipo desarrollen localmente de forma aislada, sin interrumpir el trabajo de los otros. Es decir, cuando un desarrollador completó su trabajo, entonces va a realizar una tarea de commit que va a mandar sus cambios al servidor. Entonces, si Juan terminó una funcionalidad, la va a subir al server, va a realizar una operación commit. De esa manera, María, que también está trabajando en este equipo, puede realizar una operación update para traerse el trabajo de Juan, es decir, la funcionalidad que implementó Juan a su ambiente local. De esta manera, a medida que Juan y María van avanzando en las distintas funcionalidades, las van compartiendo en el server, haciendo posible que cada uno de ellos trabaje en su funcionalidad sin interrumpir el trabajo del otro. Como Juan y María están trabajando en KBs diferentes, cada uno en su ambiente local, podría pasar que ambos realicen modificaciones de un mismo objeto. Digamos que María es la que realiza primero el commit de sus cambios y no tiene problemas, pero cuando Juan intenta hacer su commit no va a poder, ya que el server le va a informar de que el objeto ya fue modificado por María. En ese caso, Juan está obligado a hacer una operación de update previo a su commit, traerse los cambios que realizó María, y al hacer ese update, si GNexus puede, va a realizar un merge. Es decir, va a combinar el código de forma de mantener los cambios de ambos desarrolladores. En caso de que no pueda, le va a informar a Juan de que no pudo hacer el merge y Juan necesita resolver el conflicto de forma manual. De esa forma, el server nos ayuda a integrar los cambios de varios desarrolladores y en caso de que no pueda resolver solo la integración de los cambios que puedan generar un conflicto, le va a tocar resolver la integración manual al desarrollador que generó el conflicto. Es decir, que vamos a detectar los problemas lo más temprano posible y se van a resolver en el momento del conflicto. Vemos también en el diagrama que tenemos una KB de build. Esto es porque además de los ambientes de los desarrolladores, vamos a poder tener conectado al server una KB de build o que a veces llamamos también la KB del consolidado. Esto sería la KB desde donde se generan los binarios que luego van a avanzar a los ambientes de test, preproducción, producción, etc. El mantenimiento de esta KB consolidado, es decir, realizar la operación de update para obtener los cambios del server y realizar el build de los cambios para poder generar los binarios, los va a poder hacer un miembro del equipo de desarrollo o también se pueden realizar de forma automática si tenemos un servidor de integración continua. Es posible también en el server manejar diferentes versiones. Esto nos permite ya sea sacar fotos del código en ciertos puntos del tiempo, por ejemplo cuando vamos a producción, o también nos permite definir ramas paralelas de desarrollo. Ahora, ¿cómo se definen estas diferentes ramas de desarrollo? Va a depender un poco de la metodología de trabajo. Hay muchísima información al respecto de esto en nuestro wiki. Además de permitir manejar la integración de código y su versionado, el GX Server es una plataforma extensible, cuyas tareas pueden automatizarse. Podemos entonces, mediante tareas MS-Build, implementar una integración continua. ¿Qué hay de nuevo entonces en la versión 15 de GNexus con respecto al server? Tenemos del lado del desarrollador mejoras que facilitan la colaboración siguiendo metodologías establecidas para mantener la integridad del repositorio centralizado, permitiendo y facilitando separar los commits por funcionalidad o por incidente. Del lado del servidor tenemos un rediseño de la consola que facilita su uso y también tenemos una de las novedades más importantes que es que tenemos un plugin para Jenkins de forma de poder implementar una potente estrategia de integración continua con GNexus. Vamos a comenzar viendo las mejoras del lado del desarrollador. Básicamente tenemos mejoras en las operaciones más importantes que son commit y update. Vamos a tener más flexibilidad en la hora de hacer commit y de organizar el commit para poder seguir metodologías ya establecidas
que faciliten el trabajo a nivel de funcionalidad o de incidente. Vamos a tener más flexibilidad en el update a la hora de manejar situaciones de conflictos o de errores. Y vamos a tener una funcionalidad nueva que es Blame, que básicamente nos permite identificar quién escribió cada línea de código dado un objeto. ¿Tá? Y junto con el Blame y la posibilidad de ver la historia de las revisiones de un objeto en un servidor, podemos un poco reconstruir qué pasó y cuándo a nivel de un objeto o del código de un objeto. Vamos a ver esto en una demo. Supongamos entonces que yo estuve trabajando en la aplicación del evento y por mi estilo de trabajo estuve realizando varias operaciones o varias funcionalidades a la misma vez. Cuando llega el momento de compartir alguna de estas funcionalidades, porque ya la completé, quizás todo o quizás parte de ellas, voy a realizar la operación de commit. Pero no voy a querer subir mis objetos, todos los objetos que yo modifiqué en un solo commit, sino que voy a querer partir los commits agrupando los objetos que pertenecen a cada funcionalidad. ¿Por qué voy a hacer esto? Bueno, esto es algo que es una posible metodología, ¿tá? Que en realidad nos facilita luego el proceso de integración continua porque asegura que cada commit está asociado a una sola funcionalidad. Entonces yo puedo realizar 2 commits con diferentes objetos, cada uno con distintas funcionalidades, y si una funcionalidad se aprueba y la otra se rechaza, el commit o los commits asociados a la funcionalidad aprobada pueden seguir adelante en nuestro pipeline de desarrollo, mientras que los commits asociados a funcionalidades que no están aprobadas pueden quedar detenidos en la etapa de test. ¿Tá? Entonces, el realizar los commits por funcionalidad nos va a permitir realizar este proceso de desarrollo. Esto que les cuento no es un requisito necesario, no es la única forma de trabajar, pero es una metodología establecida y probada y que para la cual la funcionalidad que vamos a ver ahora, el chainset, es una funcionalidad muy útil. Entonces, si bien tengo muchos objetos, 23 objetos para subir al server, yo voy a seleccionar ahora solo aquellos que tienen que ver con la funcionalidad que quiero compartir. Por ejemplo, en este caso quiero compartir lo que estuve trabajando de los global events que me permiten refrescar la cantidad de favoritos que tenía. Para realizar esto tengo muchas formas, o sea, podría simplemente seleccionar estos objetos y subirlos al server, pero voy a trabajar con chainsets. Para eso voy a seleccionar los objetos que quiero compartir, voy a darle nuevo chainset y aquí voy a poner el nombre, el nombre es interno, el chainset es simplemente local, Workantiem 24 Global Events. Y esto me permite ir ordenando los objetos que yo tengo para subir, de forma de que me queden asociados a diferentes chainsets. ¿Para qué me sirve esto? Esto es local, o sea, solo está en mi máquina. Una vez que yo comité, el chainset se pierde. Me sirve para ordenarme en mi trabajo. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Yo puedo dejar ir trabajando, por ejemplo, de repente no terminé todavía, no estoy pronta para subir al server, pero sí quiero tener una idea de qué cosas he ido cambiando y ya ir agrupándolos, cuáles están asociados con cada work item. Entonces puedo venir acá y decir, bueno, estos tienen que ver con el menú, y los puedo ir agrupando en diferentes chainsets. También me sirve rápidamente para ver cosas, por ejemplo, si yo quiero subir solo un chainset, entonces vengo aquí, deselecciono todos y selecciono solo los objetos de mi chainset, todo el chainset completo, pero veo que fuera de mi chainset también hay 2 objetos y esto quiere decir que los objetos que yo estuve trabajando no están tan aislados por funcionalidad como necesita mi metodología, sino que hay cambios que hice que se me mezclan las funcionalidades y tengo que ver cómo resolver para poder realizar este commit. Entonces, el chainset es una herramienta que nos va a permitir a nosotros agrupar objetos con distintos propósitos, ya sea para poder ver qué incidentes tienen objetos compartidos, ya sea para ir dejando los objetos como tagueados o agrupados a medida que vamos trabajando en las diferentes funcionalidades y después poder subirlas asociadas a la funcionalidad. Otra funcionalidad con respecto a darnos facilidad o flexibilidad en el commit es el commit parcial. Imaginemos que yo tengo este objeto que quiero subir al server, que es parte del incidente que yo completé y quiero commitear.
Y al comparar mis cambios con el server, que es una buena práctica para realizar siempre antes de hacer un commit, es ver, bueno, qué es todo lo que estoy subiendo, me doy cuenta de que en realidad tengo dos cambios con distintos propósitos. Uno es, yo estoy haciendo el cambio del menú, que estoy cambiando el menú dinámico, o sea, la carga del menú estático por un menú dinámico, y también estoy agregando la creación del objeto que muestra la cantidad de favoritos. Que sí es parte de mi incidente, pero lo del menú, el cambio del menú dinámico, no. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Antes no tenía más opción que si quería mantener la metodología de una sola funcionalidad por commit, tenía que ir a comentar el código que no correspondía al incidente, hacer el commit y luego volver a sacarlo. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, puedo hacer un commit parcial. ¿Cómo se hace un commit parcial? Bueno, lo que voy a hacer es venir al objeto, pedir la opción que nos muestre las diferencias. Y cuando nos muestra las diferencias, GeneXus nos va a mostrar los bloques de código nuevos versus los bloques de código que se modificaron, y yo sobre cada bloque de código puedo dar la opción Exclude Block from Commit. Entonces este código, en vez de tener que comentarlo, simplemente no lo comiteo, no lo incluyo en el commit. En la 15 tenemos una nueva funcionalidad llamada Blame, que nos permite ver para cada línea de código de un objeto quién fue el autor y cuándo. Básicamente vamos al menú Team Development, elegimos la opción Blame y eso nos va a permitir ver el objeto con cada línea de código, y a su lado, a la izquierda, podemos ver el autor, y si nos paramos sobre el nombre del autor vamos a ver la información del commit. Por ejemplo, esta línea de código que se asignó un procedimiento Change on Script al header row HTML, podemos ver que se hizo en el commit 37, que fue Laura Aguiar, y cuál fue el comentario del código. Si quisiéramos saber más, o sea, qué pasó en este commit 37, podríamos ir a ver la historia del servidor, donde tenemos la información de todos los commits en donde estuvo involucrado este objeto. Entonces podemos ver que en el commit 37 se incluyó este objeto, e incluso podemos ver las diferencias que hay en el código entre en el commit 37, en el código que había antes y después de este commit. De esta manera, con todas estas funcionalidades, el Show Server History, que no es nuevo, y el Blame, que sí, podemos reconstruir un poco todos los cambios que tiene el código, entender el código actual que tenemos, quién lo hizo y cómo llegó hasta ahí y por qué. Pasando ahora al lado del servidor, recordemos que las novedades tenían que ver con un rediseño de la consola, que vamos a ver ahora en una demo, y después modificaciones en términos de la seguridad de la instancia, de la forma de licenciamiento y mejoras de performance, además del nuevo plugin para Jenkins. Vamos a ver primero una demo de la consola. Como vemos, la consola fue completamente rediseñada desde el login para proveer una interfaz de usuario más amigable y una mejor experiencia. Vamos a ver ahora la misma información que antes, pero la experiencia de usuario está mejorada, y vamos a ver también que tenemos acceso a nuevas opciones. La página principal despliega la misma información, mi actividad reciente, las KBs que tenemos, los últimos commits, las bases de conocimiento que se encuentran en este servidor. Pero lo que cambia es en cuanto a la configuración, que vamos a poder ver las extensiones, los user control, los paneles que tenemos instalados en el server, y en caso de tener permisos vamos a poder instalar desde aquí mismo nuevos user controls o nuevos patrones directamente desde el marketplace. Una limitante que sigue siendo válida o sigue siendo real es que no podemos tener diferentes versiones del pattern en la misma instancia del server. Es decir, si tenemos equipos de trabajo que están utilizando diferentes versiones de un mismo pattern, vamos a necesitar diferentes instancias del server. La otra novedad es que en esta versión se cambió o se agregó el concepto de grupos para manejar los permisos en vez de los roles. La diferencia básicamente es que un usuario va a pertenecer a un grupo para todas las KBs de la instancia, no como era antes, que un usuario podía pertenecer a distintos roles en cada KB. Podía ser administrador de una y podía ser read-only en otra, etc. Ahora la idea es que vamos a tener grupos, y dados esos grupos se aplican a todas las KBs de la instancia. Otro cambio con respecto a la seguridad
es que ahora la instalación de GNexus Server necesita o siempre va a estar definido con seguridad. Antes se podían definir instancias sin seguridad, pero eso ya no es posible. Adicionalmente, se realizaron muchas mejoras en términos de performance que tienen que ver con hacer las operaciones de commit y update más eficientes y también de que se puedan paralelizar. Ahora es posible realizar simultáneamente por distintos desarrolladores, obviamente, commit o update a la misma vez. También hubo un cambio con respecto al licenciamiento. Ahora básicamente está basado en un máximo número de usuarios, entonces va a haber diferentes licencias, Small Business, Standard, Premium y Corporate, según la cantidad de usuarios. Y para aquellas personas que ya tuvieran un GNexus Server instalado, se va a manejar como un producto distinto para mantener la compatibilidad con respecto al licenciamiento, porque antes uno podía tener licencias sin límite de usuario. Entonces las versiones anteriores se van a manejar con el esquema anterior y las nuevas aplica el nuevo. Decíamos también que en esta versión contamos con un plugin para Jenkins que nos va a dar más potencia a la hora de implementar nuestro esquema de integración continua sobre Jenkins. Es importante notar que ya era posible armar un esquema de integración continua sin tener que usar este plugin. Lo que el plugin nos agrega es información a nivel de la tarea en Jenkins de cuál fue el commit o los commits que están incluidos en una operación de update. Esto existía ya para Cruise Control y ahora también lo tenemos para Jenkins, que es una plataforma más potente y nos permite definir y gestionar pipelines de desarrollo. Se puede ver más información sobre cómo instalar el plugin de Jenkins utilizando el link del wiki. Y también hay un ejemplo de implementación de un pipeline con Jenkins en el blog de Abstracta.